Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10. Mientras abren la palabra, vamos a pedirle al Espíritu Santo que aparte de nuestra mente toda distracción. Padre, te pedimos que apartes de nuestra mente toda distracción, de tal manera que estemos atentos a tu voz, a tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar ahora acerca de un hombre religioso. ¿Cuántas personas ustedes conocen que son muy religiosas? No yéndonos muy lejos, antes de conocer a Cristo, algunos éramos religiosos, no muy religiosos, sino religiosos, por tradición. Y creíamos que pues con orar, rezar, hacer buenas obras, Dios estaba contento con nosotros. Y pues esas cosas las hacíamos pues únicamente tal vez para callar la conciencia. Hoy en día conocemos a muchas personas religiosas. Y cuando les hablamos de la palabra de Dios, a veces se vuelven más religiosas. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la religiosidad? Esto es lo que vamos a ver en este pasaje. ¿Me acompañan en la lectura? Es en el capítulo 10. Dice el versículo 1 del capítulo 10 de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué idea tienen ustedes de Cornelio? Daba muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. ¿Ustedes creen que Cornelio estaba completo? Vamos a continuar leyendo nuestro pasaje y vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice en el versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjense, las oraciones y las limosnas habían subido para memoria delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que habían subido a la presencia de Dios, pero Dios no las estaba recibiendo, como que subía un determinado humo y decir, no estamos diciendo con esto que Dios no supiera o no conociera que estaba ocurriendo, pero no las estaba recibiendo Él, sino que llegaron para memoria delante de Dios. Y Dios actuó y envió a un ángel, a un mensajero, el cual le dijo precisamente que sus oraciones y sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios. Y le dio una instrucción, que mandara a buscar a Pedro, que estaba en otra ciudad, para que Pedro viniera con él y le dijera qué era lo que era necesario hacer. En otras palabras, no estaba completo, había necesidad de que alguien viniera y le dijera el mensaje real de Dios.
y le dio todas las características. Le dio el domicilio, bueno, no le dijo calle fulana, número tal, sino le dijo, está en casa de cierto Simón Curtidor, dice que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Cuántas personas están viviendo una vida religiosa? Tal vez van a la iglesia, tal vez a veces ofrendan, tal vez oran, pero oran por necesidad. ¿Por qué necesidad? ¿Es malo orar por necesidad? No, pero solamente cuando los problemas están llegándonos al cuello, como el agua llega al cuello y va acercándose a la nariz, entonces oramos. Pero aquí vemos a una persona completamente religiosa, tratando en sus fuerzas de agradar a Dios. Ahora, las cosas han cambiado de aquel tiempo, ahora no han cambiado, siguen estando igual. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya que se fue el ángel que habló con Cornelio, Cornelio no fue negligente, sino que fue diligente. Rápido organizó un grupo de personas para que fueran a buscar a Pedro al lugar que el ángel le había dicho. Ese es el primer escenario, podemos decir, ese es el primer acto. La misma palabra nos cambia el escenario y nos ubica el lugar en donde está Pedro. Y esto lo vemos en el versículo 9. ¿Me acompañan? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Fíjense la vida de una persona que no es religiosa, que no tiene una religión, sino una relación. ¿Con quién? Con el Dios Todopoderoso. ¿A qué subió Pedro a la azotea? A orar. ¿Cómo nos comunicamos con nuestro Padre, con nuestro Dios? A través de la oración. Él subió a orar. ¿Y qué ocurrió? Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aquí estamos viendo a Pedro en cierta forma que estaba ayunando y orando. Y le vino un éxtasis. Estaba preparado para recibir un mensaje de Dios. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y aquí vemos a una de las personas bíblicas que le dice no a Dios. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Las leyes del judaísmo enseñaban que ningún israelita debía de comer animales o la carne de animales inmundos. Y él lo estaba aplicando la ley y dijo: Dios, aunque tú me lo digas, no voy a comer. Pero vamos a ver más adelante por qué le mostró esta realidad Dios a Pedro. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿No les recuerda algo, un evento anterior a Pedro? Que el Señor Jesucristo le dijo: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, hombre, ya lo sabes.
Y la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Y viene la tercera vez. O sea que Pedro como que era necesario que le dijeran 3 veces las cosas. Porque la primera decía, sí. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen algo? Sí, está bien. Nuestra esposa, ¿no? Oye, esto, sí. Y al rato te dije esto. ¿Cuándo? Bueno, Pedro, en la tercera vez, todavía no le cayó el 20. Dice el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, se fijan, todavía no lo podía entender. Pero Dios no lo iba a dejar en esa condición, en esa situación. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. En ese momento iban llegando la comitiva que había enviado Cornelio. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, no se le quitó de la mente lo que había visto, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu de Dios sigue actuando de la misma manera. Nosotros como Pedro, como nacidos de nuevo, como cristianos que buscamos al Señor en oración, el Espíritu nos guía a las personas, si ir con ellas, si ir a testificarles, o qué decirles, o ir a consolarles. Aquí a Pedro le estaba ocurriendo lo mismo. El Espíritu Santo le estaba guiando, le estaba diciendo que esas personas venían a buscarlo y que fuera con ellos. ¿Cuántas veces a nosotros el Espíritu Santo nos dice: esta persona, le puedes hablar de Cristo? A veces lo obedecemos y a veces no. Cuando tú sientes, ves a alguna persona y te viene a tu mente algún versículo de la Escritura, es que el Espíritu Santo te está guiando a que le digas a esa persona algo del Evangelio o le testifiques. No es mucho trabajo, ya que entraste y le dijiste algo y te hizo caso, te va a seguir escuchando. No seas insensible a la voz del Espíritu Santo, como no lo fue en este caso Pedro. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Entonces bajó y ya las personas que mandó Cornelio, pues le platicaron nuevamente lo que le había ocurrido a Cornelio. Entonces, pues él recordó lo que el Espíritu Santo le había dicho, que fuera con ellos. Entonces, como en aquel tiempo no había taxis, no había autobuses, entonces se quedaron esa noche y al día siguiente salieron de regreso y Pedro iba con ellos. Y cambia el escenario. Nos vamos de Cesarea otra vez al lugar donde estaba, volvemos otra vez al lugar donde estaba Cornelio, a la casa de Cornelio. Y esto lo vemos aquí en el versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Les suena conocido eso? Cuando una persona ha escuchado del Evangelio y pues quiere que toda su familia sepa, porque es algo bueno, son buenas nuevas. Y aquí pues imaginamos que la casa de Cornelio era bastante grande, puesto que tenía sirvientes, no dice 1 o 2, sino que tenía varios, eran más de uno, e invitó a sus amigos más íntimos y a sus parientes. Acuérdense que en aquel tiempo las familias eran numerosas, lo que significa que la casa debió haber estado llena. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Ustedes qué creen que hizo Pedro? ¿Le puso el anillo para que adorara y le diera un beso en el anillo? No, ¿verdad?
Inmediatamente lo levantó. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No soy de otro planeta, no soy Dios, soy igual que tú, le estaba diciendo. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se dan cuenta que ya Pedro ahora sí entendió la visión que tuvo en la azotea? El Espíritu Santo le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que significa aquí, haciendo un poquito de antecedente, es que el apóstol Pedro, en una ocasión cuando iba con el Señor Jesucristo, les preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después de las varias respuestas que dieron, les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor Jesucristo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? La roca, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Y que las fuerzas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Y a él le dijo que le iba a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Sí recuerdan eso? Y que la gente le ha dado otra connotación. ¿Se imaginan a Pedro ahí con un llaverote así? Y que todo el que llega enseña la credencial y entonces le abre y entra. ¿De qué tamaño tendría que ser la puerta para que la gente pudiera entrar o salir? Si los espíritus pueden volar en un momento dado. Entonces el apóstol Pedro abrió con las llaves que Cristo le dio el reino de los cielos para los judíos primero el día de Pentecostés. Allí abrió, él fue el primero que predicó y se convirtieron más de ¿cuántos? Más de 3,000. Y aquí iba a abrir el reino de los cielos para los gentiles. Por eso el Espíritu lo preparó para que llegara y anunciara las buenas nuevas a los gentiles. Por lo cual, dijo Pedro, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces él quería una confirmación por lo cual lo habían mandado traer del lugar donde él estaba. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Ahí tenemos a una persona religiosa que es necesario que alguien le hable. Nosotros tenemos ese privilegio que tenía Pedro de hablarle a las personas religiosas, no importa su religión, aunque algunas religiones son más duras que otras, pero el Espíritu Santo es el que convence al mundo, al hombre, de pecado, de justicia y de juicio, no nosotros. Nosotros hablamos, llevamos el mensaje y es el Espíritu Santo tratando en el corazón de las personas. Él es el que convence.
Nosotros no convencemos a nadie ni podemos. Así que no nos sintamos mal si le hablamos a alguna persona y nos rechaza. ¿Por qué? Nosotros no convencemos. El que convence es el Espíritu Santo. Lo mismo que hizo en este caso. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Aquí les está él dando un antecedente y predicándoles el evangelio. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Pedro anticipa y dice: y nosotros somos testigos de todas estas cosas que yo les estoy comunicando. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Esta es la predicación del evangelio. La venida de Cristo al mundo, su muerte y su resurrección. Ese es el evangelio. La resurrección es nuestra garantía de que nosotros vamos a resucitar. Si es que no viene el Señor Jesucristo antes y no experimentaremos el dolor de la muerte. Si morimos antes de que Él venga, entonces seremos resucitados. Dice aquí el versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cualquier persona, por más religiosa que sea, si muere sin Cristo, está muerto espiritualmente. No va a ir a la presencia de Dios. Pero si aunque sea religioso o no es religioso, conoce el evangelio, lo acepta, experimenta el nuevo nacimiento, va a ser un hijo de Dios. Y ya no va solamente a tener una religión, va a tener una relación. Tal vez deje de hacer muchas cosas como religioso, pero va a tener una relación con Dios. Y esa relación no es para estar en una iglesia. Una relación es para estar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el camino, donde quiera que ustedes estén. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente y Él está en todas partes al mismo tiempo. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos orar siempre. No podemos decir, voy a esperar a ir a tal parte o a otra parte. No, podemos orar siempre, en todo lugar. Entonces, tenemos esa relación, los que hemos nacido de nuevo. Dice aquí el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto significa que para poder nacer de nuevo necesitamos reconocer que somos pecadores, que hemos pecado durante toda nuestra vida y que en el nombre de Jesucristo pedirle perdón a Dios, porque Él es al que ofendemos, recibiremos perdón de pecados. Si lo hacemos en un tiempo, en una ocasión, en un día, en el tiempo y en el espacio, esto tiene repercusión eterna, porque el Señor Jesucristo viene a morar a nuestro corazón y nos da la vida eterna. ¿Qué debemos de hacer de ahí en adelante?
seguirlo a Él y continuar teniendo esa relación con Él. Esto es algo parecido a cuando te casas. Antes de casarte tú llevas una vida de soltero. Llegas a la hora que quieres, si quieres llegar, no llegar, y llevas una vida de soltero. Cuando te casas y le dices al juez que sí aceptas a la esposa o a la mujer que tienes a un lado como esposa o como esposo, le dices sí acepto, esa palabra de sí acepto delante del juez y delante de Dios hace que tú tomes un camino distinto de ir de soltero por la vida a estar casado. Ya cambian las cosas. Ya tienes una compañera o un compañero y las cosas van a ser diferentes y van a ir sobre otro camino distinto al de soltero. Porque cuando el hombre quiere seguir de soltero, estando casado, entonces las cosas no van bien. El sí acepto lleva que vas a cambiar de vida y vas a continuar por una nueva vida, con una compañera, la compañera de tu juventud, donde ahí dijiste que o te dijeron que hasta que la muerte los separara. Entonces, cuando recibimos a Cristo, somos la novia, la esposa de Cristo, la iglesia, los creyentes. ¿Habrá divorcio? No, es para toda la eternidad. El sí acepto a Cristo es para toda la eternidad. Y es la mejor decisión que puedes tú tomar en esta vida. Y la oportunidad de tomar esa decisión es en esta vida. Dice el versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí está la intervención del Espíritu Santo para convencer a los que oían el discurso de que era verdad lo que Pedro les estaba diciendo. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí estaban ya los israelitas y los gentiles siendo llenos del Espíritu Santo. Y esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Dice el 40: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ni tardo ni perezoso. Hay agua que evite que sean bautizados, no para confirmar la salvación, sino como una obediencia de que ya fueron salvos. Es un testimonio externo y eso es simbólico, se identifica con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. ¿Han observado alguna vez el bautismo en agua? Que lo sumergen y lo sacan. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí teníamos ya personas nacidas de nuevo, personas que no eran judíos, eran gentiles, los cuales ya habían experimentado la salvación y la vida eterna, y ya eran como ellos. Ya las barreras de la raza, las barreras de ellos son inmundos, nosotros no, se acabaron y ahora eran todos hermanos, llenos del Espíritu Santo, hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios para toda la humanidad. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Se fijan que la palabra
utiliza palabras absolutas, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Aunque te caiga mal tu patrón, también por él murió Cristo. Aunque te caiga mal tu vecino, por él murió Cristo. Por todos los pecadores murió Cristo. Una salvación tan grande no es para descuidarla, sino es para vivirla. Porque si permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Somos llamados precisamente a ello, a vivir nuestra salvación, los que ya hemos nacido de nuevo, compartirla para que otros también se sumen y seamos más los que estemos con el Señor por toda la eternidad. Amén. Bueno, yo quiero invitarles, si alguno tiene necesidad de que oremos por él, pueden pasar al frente. Y si alguno quiere que platiquemos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza pueden pasar al frente. Que Dios les bendiga.